pacíficos de solución a conflictos. Maestro, tiene el uso de la voz. Buenas tardes. Para mí es un placer estar ante ustedes y también quiero agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de presentar estas pequeñas reflexiones que surgen debido a mi tema de tesis en la maestría de Filosofía de la Cultura en relación a los actos del habla. Pero antes de entrar a propiamente el tema que les quiero proponer sobre las reflexiones que voy a realizar, quiero hacer una pequeña reflexión respecto a la paz en este día, en donde debemos de reflexionar precisamente sobre un aspecto tan importante para el ser humano como es la paz. Yo creo que en la actualidad ya todos debemos de estar más o menos convencidos de que la paz no es solo un estado de una aparente ausencia de conflictos, sino que debemos de ir más allá. ¿Por qué? Porque un estado de aparente ausencia de conflictos solo es eso, es un estado, pero las fricciones entre las personas pueden estar ahí, pueden estar conteniéndose, y al estarse conteniendo pueden llegar a explotar de una manera más violenta que si en un inicio se hubieran empezado a arreglar estos problemas. Y es de ahí de donde quiero hacer esta unión con el tema de los actos del habla. Pensemos que esta paz debe de ser no solo paz en cuanto a ausencia de conflictos, sino paz en cuanto cómo restaurar las relaciones entre las personas. Sabemos que hay algunos hechos, algunos conflictos que es imposible llegar ¿cómo decirlo? A un estado previo al conflicto, a un acuerdo que nos permita seguir interactuando con esa persona de la misma manera que antes de que se iniciara el conflicto. Pero debemos de aspirar a que al menos las personas podamos seguir cooperando, aunque ya no tengamos la misma relación con quien se desató este conflicto. Entonces, en este supuesto de que la paz no solo debe de ser una ausencia, sino la búsqueda de la constante resolución de problemas, es donde yo quiero hacer estas reflexiones respecto a los actos del habla. Que los actos del habla son una categoría teorizada en la filosofía, pero que ha sido muy utilizada de manera, digámoslo, de manera obviada por los juristas desde hace mucho tiempo. ¿Qué son los actos del habla? Los actos del habla nos dicen que nosotros cuando estamos hablando, además de pronunciar las palabras, estamos realizando actos diferentes del mero pronunciar o escribir una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando realizo una promesa, no solo estoy pronunciando las palabras yo te prometo algo, sino que estoy realizando el acto de prometer que voy a realizar una acción en tu favor en alguna determinada condición. Entonces, para explicar esto de los actos de habla, primero voy a partir de una simplificación explicativa porque por razones de tiempo no podría realizar completamente la explicación de la teoría de los actos del habla. La teoría de los actos del habla, específicamente en la que yo me estoy basando, es la formulada por John Austin y John Searle. John Austin, a este tipo de actos donde haces algo diferente del mero pronunciar, los denomina actos performativos o actos realizativos, y Searle los llama actos declarativos. Entonces, estos actos en esta mera exposición simplificativa podemos dividir que nosotros al decir algo realizamos tres tipos de actos diferentes, que son actos locutivos, que es cuando nosotros pronunciamos, es el mero pronunciar. Estos actos locutivos tienen cumplen tres tipos de actos adicionales, que son los actos fonéticos, que es el mero emitir ruidos, el acto fático, que es la emisión de estos ruidos, pero pertenecientes a una determinada gramática o vocabulario de un idioma o dialecto, y los actos réticos, que es cuando se utiliza para referir y nombrar un determinado estado de cosas. Además de nosotros hacer esta emisión de ruidos, cuando nosotros realizamos un acto de habla, también hacemos ilocuciones.
y locución es lo que propiamente se denomina acto performativo o declaración, que es cuando nosotros al decir algo hacemos algo diferente del mero decir, que son las promesas, las declaraciones, nombrar, una decisión, una resolución es un acto de habla declarativo. En este supuesto, los medios pacíficos de solución de conflictos serían actos declarativos, serían hacer algo además del mero hablar, del mero comunicarnos, del mero reconciliarnos, que es conseguir esta reconciliación de manera pacífica. El otro acto que se realiza son los actos perlocucionarios, que propiamente son las consecuencias de nuestras acciones en la otra persona. Son los efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones en el auditorio que está escuchando lo que nosotros estamos pronunciando. Entonces, ¿cuál es la importancia después de esta simplificación explicativa? Entonces, ¿cuál sería la importancia de ser consciente de que nosotros realizamos cosas al hablar, además del mero decir? Es que muchos de los conflictos en la actualidad se originan por la acumulación de estos tipos de actos de habla, por estos efectos perlocutivos que con nuestros decires le ocasionamos a las personas. Pensemos en un ejemplo, lo voy a reducir a un entorno donde las personas se conocen por cuestiones prácticas, pero pensemos en un ejemplo de una familia y de una sucesión hereditaria. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso de tiempo la familia va realizando actos cuando van hablando. Se insultan, se rompen promesas, quedan mal. Entonces todos estos efectos van generando desconfianzas, van generando sentimientos negativos entre los mismos miembros de las familias, y al final en las sucesiones, más que pelear por las propiedades, que muchas veces sí se realizan, lo que se están peleando es por estos sentimientos, estas consecuencias que a lo largo de nuestras interacciones vamos generando entre nosotros mismos, y como se van conteniendo, no se van hablando y no se van, digamos, sanando de alguna manera, no se entra en un ámbito comunicativo en donde las personas puedan exponer: oye, tú, hermano, hermana, ¿por qué me insultaste de esta manera? ¿Por qué me quedaste mal? Y entonces se van generando rencores, y como muchos abogados litigantes podrán haber visto durante algunos de sus juicios, muchas veces en los juicios lo que pasa no es quién tiene razón o no, o quién quiere o quién tiene más derecho a la propiedad, o quién se esfuerza más, sino son estos sentimientos que se van generando a través de las relaciones de las personas los que impiden y los que degeneran tanto en conflictos violentos como en no optar por las medidas de solución pacíficas, cuando se supone que una familia, porque son las personas más cercanas, deberían poder en un diálogo establecer cómo de manera pacífica resolver estos problemas. Pero lo que pasa es que no somos conscientes de que muchas veces cuando nosotros hablamos estamos realizando un acto que deja huellas en las personas. Y mi propuesta en este aspecto para los medios pacíficos de solución de conflictos es crear esta conciencia en las personas de que muchos de los conflictos que se generan muchas veces es por cosas que decimos y que la otra persona tuvo un sentimiento, una reacción adversa, y es hablando la única forma en que podemos remediar estas situaciones. Yo lo consideraría como una especie de situación previa a entrar al medio de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque si una persona no está abierta a la comunicación con la otra porque aún tiene muchos sentimientos encontrados, muchos pensamientos, o ha recibido muchas acciones en su contra por parte de la otra persona, muchas veces, aunque sepa que es mejor solucionar el conflicto de manera pacífica en un medio alternativo, va a optar por el juicio, simplemente ya sea para ocasionar un perjuicio, para volver tedioso, para desgastar o cosas así. Entonces, lo que
una de las cosas que yo encontré durante mi realización de la tesis es que no le damos la suficiente importancia a lo que decimos en nuestras interacciones. Y esto que decimos no solo se queda en palabras, también se queda en una acción que repercute realmente en la otra persona. Y estas repercusiones son las que muchas veces impiden podamos realizar una verdadera solución de un conflicto, un, un poder volver a estar en condiciones de cooperar. No necesariamente que regresemos a la misma amistad o relación que tuvimos antes, sino que ya podamos simplemente cooperar, aunque ya se haya perdido la confianza como un ser cercano, sino que se genera una confianza, pero una confianza cooperativa, porque la sociedad va a seguir estando ahí. Tenemos que tener un medio para resarcir estos conflictos que muchas veces se descuidan en los modos tradicionales de solución de las controversias. Esa sería mi participación, maestra Arauzi.